Hola, bienvenidos a mi canal, en donde hablaremos de temas tan importantes que van desde el daño que el socialismo y el comunismo le han hecho al mundo, hasta los sesgos que nos dominan y cómo todo esto está interconectado. Si les gusta este contenido y quieren recibir más, no olviden suscribirse al canal y darle a la campanita. Hoy vamos a hablar otro tema muy controversial: pobreza y desigualdad. Vamos a explicar por qué la desigualdad no es el problema. Hablaremos sobre cómo el verdadero problema es la pobreza y de lo malo que es romantizar esa pobreza. Comencemos explicando por qué la desigualdad no es el problema, y para esto vamos a usar un ejemplo de Axel Kaiser. Si hoy fuéramos capaces de darle $1 millón a todas las personas de un país, por ejemplo de Colombia, todo el mundo sería $1 millón más rico, ¿verdad? Ya no existiría la pobreza, pero la desigualdad sería la misma. ¿Por qué? Bueno, porque el que no era pobre ahora tiene $1 millón más. Es decir, el que ya tenía dinero ahora tiene $1 millón más, pero ya nadie es pobre. Debemos comprender que el problema es la pobreza y no la desigualdad. ¿Qué te importa a ti que otro tenga más cuando tú tienes todo lo que necesitas y quieres? Pero los políticos y las religiones se empeñan a hacerle creer a la gente que la desigualdad es un problema y que la pobreza está bien. En Latinoamérica, la mayoría de la población tiene inculcada en sus mentes, en sus cerebros, que las personas pobres son buenas, que todas las personas pobres son honestas, humildes y trabajadoras. Y por otra parte, tienen en la cabeza que los ricos son malos, que los empresarios son seres malvados que hay que destruir. No hay nada más lejos de la realidad. Primero, todos deberíamos entender que hay personas con mucho dinero que son muy humildes, trabajadoras y honestas, y personas pobres que son muy malas, asesinan y roban. El dinero no hace a las personas. El dinero no cambia a las personas. El dinero sencillamente permite que las personas sean quien realmente son. Si tú eres un ladrón, vas a ser un ladrón con o sin dinero. Si eres una persona honesta, vas a ser una persona honesta con o sin dinero. Entonces, lo primero que debemos eliminar de nuestra mente es ese falso mito de que los pobres son automáticamente buenos. Claro, no es una tarea sencilla. La religión y los políticos siempre se han encargado de adoctrinar a las personas con ese concepto de que el pobre es bueno. ¿O no recuerdan frases de la Biblia que dicen cosas como: es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios? La Biblia está escrita en una época en donde la mayoría de la población era absolutamente pobre, y era una manera de darle esa esperanza a las personas que tanto buscamos, esa esperanza que tanto busca el ser humano. O los políticos de izquierda con frases tan comunes como: ser rico es malo, o los ricos son los que te quitan tu dinero, yo, tu salvador, voy a arreglar eso. Únicamente porque no hay nada más sencillo o nada más fácil que decirle a una persona que la culpa no es de ella, sino siempre de alguien más. Tenemos un problema muy grande con la romantización de la pobreza en Latinoamérica y la necesidad de sentir que los pobres tienen una moral superior. Existe una mala percepción que pone a la pobreza como un valor moral, pone a la pobreza como el camino hacia la pureza del espíritu. En Latinoamérica, los políticos y la religión siempre le han otorgado un componente romántico a la pobreza, y basado en esto siempre desarrollan sus historias. Todas estas historias han contribuido a crear ese fantasma de que la pobreza nos haría más felices. Pero, ¿por qué la religión y los políticos insisten tanto en vender esta historia? ¿Y por qué las personas suelen creer esto? Bueno, primero debemos entender que la mayoría de las personas en Latinoamérica viven en la pobreza. Es decir, el público objetivo son esas personas. Es mucho más fácil para un político de izquierda mantener a todos pobres o llevar a todos a la pobreza, como hicieron en Cuba, en Venezuela, entre otros países, que trabajar para aumentar el nivel de vida de todos. Es mucho más fácil para una persona sentir que no es su culpa o que su situación es culpa de alguien más.
Es mucho más fácil hacerles creer esto que enseñarles que hay otras maneras en las que uno puede mejorar, que toma tiempo, sí, pero se podría mejorar. Nuestro cerebro está configurado de tal manera que siempre vamos a buscar aquellas historias que se ajusten a nuestras creencias previas o que refuercen lo que creemos. Y la religión juega un papel crucial en esta romantización de la pobreza. Muchas personas creen que ser rico es malo o que el pobre es automáticamente bueno porque eso es lo que le dicen en las iglesias. Lamentándolo mucho, cuando uno toca el tema de la religión, la mayoría de las personas se sienten atacadas y en estas creencias hay poco espacio para la razón. La pobreza no es exótica. Nadie que es pobre está contento de serlo. No hay poesía en racionar el arroz. No hay misticismo en los zapatos rotos. No hay beatitud en tener 6 hijos pasando hambre y sin posibilidades de estudiar. Creer tal disparate o fomentar esa creencia es perversidad en estado puro. La pobreza debilita, la pobreza humilla, la pobreza desespera. Muchas personas en la actualidad quieren creer e intentan predicar que la felicidad, la verdadera felicidad, se encuentra de manera casi exclusiva en tener menos cosas y que todos los demás que piensen diferente son materialistas. Hay muchísimas personas que viajan a lugares donde hay mucha pobreza, como la India o en Latinoamérica, y dicen cosas como: oye, míralos, ellos tienen menos, viven unas vidas más sencillas, seguro que en el fondo son felices. Siempre resaltan ese dicho que es tan falso que dice: pobre pero felices. Las personas con alto poder adquisitivo pueden permitirse ser minimalistas, es decir, tener pocas cosas, porque en el momento que necesiten algo lo compran y ya. Los pobres no se pueden permitir ese lujo. No es lo mismo no comprar algo porque decides no comprarlo a no comprarlo porque no puedes comprarlo. No es lo mismo decidir dejar de comer carne porque no quieres comerla a no comer carne porque no te alcanza el dinero para comprarla. Los sistemas que nos permiten salir de la pobreza son sistemas que no son fácilmente aceptados por las personas, porque son sistemas que no le hablan a las emociones de las personas. Y la mayoría de estas personas piensan con las emociones en vez de con la razón. Por ejemplo, en Colombia y en la mayoría de los países latinoamericanos, los gobiernos solo prometen cosas como: les voy a dar esta ayuda o voy a dar más ayuda, la voy a incrementar. Y las personas, o la mayoría de las personas, solo aplauden porque no comprenden que esas ayudas no vienen así nada más. Esas ayudas, en realidad, son una de las razones por las que siguen siendo pobres. Si un candidato a presidencia llegara diciendo que no va a dar ayudas porque el país está muy endeudado, que va a quitar ayudas, que va a reducir el tamaño del Estado, que va a disminuir el gasto público, ¿cuántas personas votarían por él? Solo piensen en eso. Muchas personas se comparan con países ricos y malentienden cómo estos países logran ayudar a sus habitantes. Yo siempre trato de explicarlo con un ejemplo sencillo del día a día. Si tú quieres ayudar a tu familia y para esto te endeudas y cada vez necesitas pedir más dinero prestado, es decir, endeudarte más para que ese dinero se lo sigas prestando a tu familia, ni tú ni tu familia jamás van a salir de ese círculo vicioso. Pero si en cambio primero te dedicas a hacer crecer tu capital, a hacerte rico y luego ayudas a tu familia, todos van a estar mejor en el futuro. Lo mismo pasa con un país. Los países que hoy en día logran tener muchas ayudas a sus habitantes y en donde hay una calidad de vida muy alta, son países que primero se hicieron ricos a través del libre mercado y luego ayudaron a sus habitantes. Pero en Latinoamérica queremos las ayudas de los países ricos y no hacemos nada para parecernos a esos países ricos. Si comenzamos a ver la pobreza como un problema que debemos atacar y si usamos el capitalismo o el libre mercado, que ha sido el sistema que hasta el día de hoy ha logrado sacar más personas de la pobreza, creo que podríamos ir mejorando día a día.
Pero si seguimos romantizando la pobreza, si seguimos pensando que el empresario es un ser malvado y que el gobierno es el salvador que te va a proteger de él, jamás vamos a salir de la eterna pobreza.